Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Señor Dios Todopoderoso, te siga bendiciendo, fortaleciendo tu vida, animando día tras día. Que cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo hoy no sea obstáculo para poder estar en la presencia del Señor, para levantar a Él nuestra vida, nuestra adoración, nuestra entrega con solicitud, porque Él quiere corazones solícitos, corazones abiertos, corazones entregados. Él quiere que nosotros permanezcamos en su presencia y le amemos y estemos allí en su presencia, glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, bendiciendo el nombre de Dios sin importar el tiempo que podamos estar pasando, cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando, cualquier cosa que tú puedas estar viviendo, debes de sobrepasar y con la ayuda del Espíritu Santo levantar ese clamor, esa adoración a Él, venir a su presencia, adorarle, derramar tu corazón delante de su presencia, que nada te impida el estar delante de su presencia, que nada te impida el poder recibir de Él esa sustentación de su Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos sustenta, es el Espíritu Santo el que nos aviva, y Él está aquí, nunca lo olvidemos. El Espíritu Santo está en la tierra, no lo ignores, porque Él es tu consolador, tu ayudador, el que te reconforta, el que te lleva a toda verdad es Él. Él te va a llevar a toda verdad, el Señor. Va a estar allí a tu lado siempre, siempre el Señor va a estar allí a tu lado. Por eso mantente firme en el poder de Dios, que el Señor te siga sustentando, llenando, fortaleciendo y siempre estés allí buscando su rostro y el oportuno socorro para tu alma esté allí. De Él viene el consejo que tú necesitas, de Él viene el consejo, de Él viene todo lo que tú estás esperando, lo que tú anhelas, la dirección, la guianza, todo viene de Él. Y Él te hará entender el camino por donde tú estás transitando, porque hay veces que no entendemos el camino, no entendemos lo que estamos viviendo muchas veces. Muchas veces pareciese que no fuese a terminar lo que nosotros estamos viviendo, un tiempo tal vez de prueba, de situaciones. Pero el poderoso Espíritu Santo te hará entender el camino por donde debes de seguir, te hará entender por dónde tú debes de conducirte, cómo debes de conducirte, qué debes hacer, cómo tú debes de hablar, con quién debes de hablar, quiénes son tus verdaderos hermanos, quiénes son tus verdaderos amigos. Siempre el Señor está allí con el sabio consejo, abriendo las puertas que están cerradas. Se abrirán las puertas que Él tiene para abrirlas. Esas puertas se abrirán. Lo que tú estás esperando viene en el tiempo de Él. Tú eres su hija amada, su hijo amado. Tu hogar está en las manos del Señor. Esta casa está en las manos del Señor. Esta familia santa está en las manos del Señor. Esta familia santa está allí, fortalecida por el Señor, encaminada por el Señor, como tu casa, tu familia también lo está. Tu vida está bajo las alas del Omnipotente, bajo las alas del Omnipotente. Por eso puede ser que tú estés viviendo tormentas. Debes de sobrepasar eso y creer con fe que el Señor es real, que Él está contigo y que nunca te dejará. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Que hay tiempos de tiempos, que hay muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas, porque las tormentas también se llevan las hojas secas de los árboles, caen los frutos que están podridos, se remueven las impurezas. Muchas veces esas tormentas van a organizar muchas cosas,
van a ordenar muchas cosas, van a traer cosas nuevas también, van a traer situaciones a tu vida que van a aclararte la visión. Esa tormenta se va a llevar todo aquello que no tiene raíz, lo que no tiene raíz. Todo eso sale de tu vida, todo eso no está en tu vida. Todo eso se va de tu vida por el poder del Señor Jesucristo. Estamos en este tema tan importante que lo que es la carne versus el espíritu, porque el Señor habla a nuestro espíritu. El Señor viene a nuestro espíritu. Por eso cuando Adán y Eva estaban en el espíritu, en el huerto del Edén, tenían una comunión face to face con el Señor. Tenían esa comunión perfecta con Él. ¿Y qué quiere el Señor por medio de Cristo? Que nosotros tengamos esa relación con Él. Porque el Señor Jesucristo ha venido a nuestra vida a darnos vida y vida en abundancia. Pero es importante que la carne de nosotros mengue la carne con sus pasiones, con sus deseos. Entonces estudiábamos que la carne piensa, la carne desea, la carne habla, la carne argumenta, la carne se contrapone al espíritu. Por eso tú debes de discernir los pensamientos que genera tu carne. Debes de discernir cuando la carne se levanta y dice, no, es que a ti nadie te quiere, nadie te valora. No, tú eres una desdichada, no, tú eres esto, aquello, o con culpabilidades. Cuando la carne se levanta a argumentar, a hablar y el enemigo empieza a mandar dardos de acuerdo a tu estado de ánimo, escúchalo bien, porque somos nosotros los que nos ponemos en bandeja de plata. No, si esto pasara yo me moriría. Ah, sí, ¿qué estás diciendo? ¿Le estás dando allí, te estás poniendo en bandeja de plata al enemigo? No digas nada, no argumentes nada, sino piensa en Cristo y Señor, yo contigo soy más que vencedora. Porque es por ti, por tu sangre, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Porque es por ti, Señor, que obtenemos la victoria. Y ya la victoria está ganada en nuestras vidas, mis amados hermanos. Tú eres un victorioso, tú eres una victoriosa. Cristo está en tu casa, Cristo está en tu corazón y está en tu hogar, está en tu familia. Y Dios está ordenándolo todo lo está ordenando. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te está ordenando todo. Mira, hasta lo que tú crees que es imposible, que algo, no, pero ¿cómo sucederá esto? Dijo María, pero ¿cómo sucederá esto? Y el ángel vino, la sombra del Altísimo te cubrirá. El Salmo 91 habla de esa sombra del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Recibirá los más poderosos milagros en el Espíritu, que se manifestarán también en la carne. Pero siempre será por el Espíritu, mis amados hermanos. Por eso el Señor quiere despertar más y más nuestro espíritu, más y más nuestros oídos espirituales, más y más nuestra visión espiritual, más y más nuestra boca espiritual, para que lo que salga de ti sea fuego, sea bendición, no maldición. Para lo que salga de ti sea alabanza y no queja, sanidad y no enfermedad. Debes de examinarte y escudriñar qué tú hablas, cómo tú te diriges a tus hermanos, o lo que tú hablas aquí cuando estás pidiendo consejería o cuando estás hablando con alguien. Examínate si lo que estás diciendo es con lamento, con dolor, todavía falta sanidad, o estás entendiendo el propósito, que si eso pasó es porque Dios tiene algo supremamente mayor y que la sanidad de Dios viene para tu vida y para tu casa. Gracias. Miramos acá. Estábamos en Romanos 8, el versículo 9.
Romanos 8, versículo 9. Mira, yo te digo algo, Dios no permite nada en nuestra vida que no aporte al propósito. Y tú me vas a decir, pastora, pero esto tan terrible va a aportar al propósito. Y yo te digo, sí, sí va a aportar al propósito. Lo más fuerte que tú veas va a aportar al propósito. Porque Dios está generando en ti una fe mayor. Dios te está fortaleciendo, te está llevando a una dimensión de vida espiritual que tú no conoces. Porque esto es por niveles, es por niveles. Pídele al Señor, muéstrame en qué nivel voy yo, cómo voy caminando, cómo voy subiendo la escalera que vio Jacob, esa escalera que él vio subiendo al cielo. Una vez Dios me dio un sueño con esa escalera y veía como muchas personas de muchas naciones, veía el globo terráqueo, veía esa escalera gigante y cómo iban subiendo hacia el cielo. Y unos iban más despacio que otros y otros eran más diestros para subir. Y a medida de que subían, crecían en estatura. A medida que yo veía de todas las naciones, personas de todas las naciones subiendo esa escalera. Esa escalera es un avance espiritual, mis amados hermanos. Y la carne es el primer opositor a que tú subas. Ese es el primer opositor. Así que tú no le des ni rienda suelta a la carne. Y a veces pensamos que solamente es el alcohol, las fiestas, que la música mundana. Mira, yo te digo algo, que eso es parte, pero no es el todo. Porque nosotros podemos pensar que somos muy espirituales porque vamos a la iglesia, porque cantamos coritos, porque escuchamos una predicación, porque nos sabemos 2, 3 versículos, pero vivimos en una amargura, vivimos en unas tristezas, que no tenemos el corazón sano, sino todo el tiempo vivimos llorando, todo el tiempo vivimos lamentándonos, todo el tiempo vivimos en ese sufrimiento cuando Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor. No tenemos por qué estar así. Piensa, ¿por qué tú no eres feliz? ¿Por qué no te sientes feliz? ¿Cuál es la causa de tu desdicha? Dime cuál es la causa de tu tristeza. ¿Cuál es la causa? Y tú me vas a hablar de cosas carnales y de cosas de este mundo. Que no tengo una casa propia, que lucho para pagar el arriendo, que mi hijo, que mi hija, que esto, que aquello, que lo otro, pero de este mundo. Y es porque no has entrado, todavía no has subido cada vez más a ese nivel espiritual donde entras en el reposo de Dios. ¿Qué quería hacer Dios con Israel? Llevarlo al reposo. Vieron los milagros. Todos nosotros hemos visto milagros. Yo te digo, podríamos durar hasta una semana más que cada uno empezara a testificar. No terminaríamos. No es que Dios me salvó de la muerte, no es que Dios me sanó, no es que mira que Dios hizo, Dios esto, Dios aquello. Pero al rato ya estamos otra vez con la queja. Al rato estamos con la ingratitud. Esta ingratitud tiene que salir de nuestro corazón por amor a Cristo. Porque Dios ha sellado tu hogar, entiéndelo, entiéndelo. Tu vida está sellada bajo el pacto de la sangre de Cristo. Tenemos todo y vamos llorando para el cielo. Estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Estamos al lado del Señor. Mira, y yo te digo una cosa. Tú buscas en la palabra cuando Jesús lloró. Y es el versículo más corto. Cuando Él lloró. Y aparece una sola vez allí, cuando Él lloró. Cuando vio la condición de Marta y de María en el desespero y en la ansiedad. Y Él lloró de ver esa situación, porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Pero vio fue la condición del género humano. Por eso cuando Él le decía a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Usted no veía al Señor Jesucristo en su lamento allí. El único lamento que hizo fue por Jerusalén, y eso porque estaba bien torcida y mataba a los profetas. ¿Qué quiere Dios?
Que tus lágrimas sean libación de gratitud, de agradecimiento. No tus lágrimas carnales, porque hay lágrimas que salen del espíritu, pero hay otras que son de la carne, de la carne. Estás llorando por una situación que Dios mismo propició. Situaciones que Dios mismo permite para sacudirnos. Y porque quiere vacunar, lo que está pasando va a ser una vacuna que va a contrarrestar el día de mañana que vuelvan a hacer lo mismo. La situación más difícil puede ser una vacuna bien fuerte. Por decir, cuando sufrimos alguna situación económica, el Señor viene y nos vacuna. ¿Para qué? Para cuando tú recibas, sepas qué vas a hacer. Sepas cómo vas a administrar, sepas cómo vas a hacer, porque la bendición de Dios va a volver a tu vida, va a volver a tus manos y ya no la vas a desperdiciar. Ya tú no vas a andar haciendo y deshaciendo. Permite algo con un hijo, una situación, con un nieto, con algo. Es porque está vacunando a ese nieto, a ese hijo, para que no vuelva a caer en lo mismo. Porque conoce el Señor de qué está hecho y cuál es la herencia que tiene encima. Hay una herencia que tiene encima que no se la va a quitar la oracioncita de allí y acá. No, no, no. Dios mete en proceso a sus hijos para que mire, sepa y entienda que usted no puede seguir más por ese camino. No puede usted seguir más por ese camino. Porque ¿a dónde lo va a conducir? A la misma muerte. Así que el Señor vacuna. Porque Él es Padre bueno. Él no es un Padre alcahueta como nosotros. No, no. Que a veces alcahueteamos. Pero el Señor no alcahuetea. Él enseña bien. Y nos traza un precedente. ¿Qué hizo el Señor con David? No lo vacunó y David volvió a caer en lo mismo. Nunca más volvió a caer en lo mismo. Porque aunque ayunó, porque aunque rasgó sus vestiduras, aunque se arrepintió, el Señor no permitió que ese niño naciera. Y se llevó ese bebé que estaba en el vientre de Betsabé. Lo vacunó. Dios viene a nuestras vidas y nos trata, mis amados hermanos, nos procesa. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender de esos procesos y decirle, Señor, dame el entendimiento de lo que estoy viviendo. Yo no quiero vivir más, no quiero fallarte más. Yo quiero creerte. Yo quiero andar en una dimensión espiritual donde mi gozo no represente los bienes que yo poseo, no represente lo que tengo, lo que no tengo, lo que me dicen, lo que no me dicen. Sácame de toda emoción. Sácame, Señor, sana mis heridas, sana mis emociones. Que yo no me sienta mal porque me dicen, porque no me dicen, porque me tienen en cuenta, porque no me tienen en cuenta. Por palabras o por no palabras, por ofensas. Sino que me levante en el poder tuyo y sepa para qué yo he sido llamado. ¿Por qué he sido llamado? Cómo tu mano poderosa está ejecutando todas las cosas. Cómo tu mano poderosa está haciendo, cómo tu obra se está magnificando en mi vida. Dame ese entendimiento, porque es que Dios, Él siempre quiere entrar a una casa y Él busca esa puerta, alguien, Él toca la puerta y el que abra esa puerta va a ser allí el primero y va a ser, claro que sí hay un rompimiento, hay situaciones difíciles, pero Cristo llega allí. Llega la luz, llega la transformación, pero todo empieza en un proceso de restauración. Y es un proceso. Y Dios siempre va a hablar a nuestro corazón, mira, por medio de sueños, por medio de situaciones. Mira las señales, porque Dios te va a dar señales de que Él está contigo, de que Él es tu ayudador. De que no metas la mano con tu hijo, con tu hija rebelde, sino que esperes en Jehová. Porque cuando Jehová baja la mano, ese correazo sí duele. Ese juetazo de Dios no lo da ni la cantaleta carnal, no lo da nada. Mira, ni por más que tú rasgues tus vestiduras como mamá y tú te jales los pelos y tú empieces, por favor, obedece. ¿Qué va a hacer tu hijo? Se va a reír ahí. Ay, mamá, deje la paranoia, deje la locura.
y sale a hacer lo suyo. Pero un juetazo de Dios, una corrección de Dios, frena la locura del necio, dice la palabra en el libro de Proverbios. Él es experto. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Adorar el nombre de Dios mientras Él lo va organizando. Entonces aquí en Romanos, capítulo 8, el versículo 9 dice: mas vosotros, hablando de la iglesia de Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es necesario que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Es necesario que lo que nosotros proyectemos sea como Cristo. En amor, en carácter, en solicitud, en gozo, en paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, humildad, mansedumbre. Todo sea reflejándolo a Él y no nuestra carne. Así que nosotros tenemos que permanecer en el Espíritu para escucharlo a Él. Porque en la carne vamos a ser como Jonás, vamos a comprar el primer boleto para Tarsis. Arranco para otro lado, menos para donde Dios me quiere tener. Por eso el Señor habla a nuestro espíritu. Cuando la carne se levanta, va a ser como así, como Jonás. Tuvo esa oposición Jonás tan fuerte de su carne, porque los pensamientos que se venían a él era: eso es perdido, yo ir allá a Nínive a exponerme. Dice que uno de los pueblos más crueles fue Nínive, que ellos despellejaban a la gente viva, le quitaban la piel. Era un imperio cruel, los ninivitas. Pero Dios decidió tener misericordia de ellos. Eso descresta todo el mundo, eso. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos inmisericordiosos. No tenemos el corazón de Cristo. No tenemos ese corazón, y a medida de que Él va poniendo ese corazón suyo en nosotros, en nuestro pecho, vamos entendiendo verdaderamente el amor de Él. Tanto que Jonás quiere huir y dice: yo no quiero asomarme por allá, esa gente merece ser acabada, merece ser raída, yo no tengo por qué irme para allá. O sea, puso su carne, antepuso su voluntad. Y muchas veces hacemos eso, anteponemos nosotros nuestra voluntad, anteponemos muchas cosas y nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y a veces pensamos que es justo que yo actúe así. ¿Por qué? Esto es justo lo que yo estoy haciendo. El vengarme, el responder de esta manera. Pero no, Dios no actúa en la ira del hombre. La palabra es clara y lo habla, que el hombre en su ira no ve la justicia de Dios. Porque cuando toma en su ira su propia justicia, peca contra Dios. Y lo vemos en las guerras, lo vemos en las familias. ¿Cuántas familias divididas por orgullo simplemente? Por orgullo. Porque nadie quiere bajarse, porque nadie quiere ceder la opinión, porque nadie quiere decir: bueno, sí, tenga la razón usted y ya, no peleemos más, listo, haga como usted le parece, pero encomendemos toda justicia al Señor. Eso es bajarse, no pelear más. El que es más espiritual tiene que bajarse más. El que es más espiritual tiene que callar en el momento justo, si no se forma una guerra mundial. Hay que enmudecer e ir a Dios, ir al Señor, que sí puede hacer algo. Él sí puede hacer algo. Nosotros formamos las más grandes guerras con justificaciones vanas, con palabras vanas. Tenemos es que bajar y bajar y bajar. Así es. Subir esa escalera significa perder esta vida. Es bajarse más. A medida de que nos bajamos, vamos ascendiendo, vamos subiendo, vamos escalando. Dice: el que pierda esta vida, lo ganará él, y ganará la vida eterna. El que suelte sus argumentos, deja de argumentar, mantente en silencio, sé de pocas palabras. ¿Qué dice el libro de Santiago? Seamos ¿qué? Prontos para oír y dos tardos.
tardos para airarnos y tardos para hablar. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario, prontos para airarnos, la piedra afuera y que los demás se atengan, y prontos para hablar y para alegar y para argumentar lo mío, y es que lo mío es lo que vale y lo que yo digo, y usted se va a dar cuenta, y recitamos 3, 4, 5 versículos y con la carne viva. No funciona. Debemos de escuchar a Dios, escuchar al Espíritu, y todos hemos pasado por ese camino. No hay ninguno que no haya pasado, que en un momento de ir a su carne se empieza a efectuar todo en algún momento, pero a medida de que tú vas madurando, de que tú vas entendiendo que en el Espíritu es que tú ganas tus victorias, que es por Cristo que Él pelea tus batallas, que es por Él que nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes que hay algo tan tremendo cuando Jonás está dentro de ese vientre de esa ballena? Es que se humilla. Se humilla ya, dice que Jonás oró. Y yo creo que esa oración fue un clamor, fue un gemir. ¿Tú crees que tú estar en el vientre de un animal, en pleno mar, furioso? Ahí le sale el clamor que nunca ha hecho. Y yo te digo, hay clamores que nosotros no hemos hecho. Cierto. Hay clamores que faltan. Falta por humillarnos. Humillarnos por nuestros hijos, humillarnos por nuestros padres, humillarnos por nuestra familia, humillarnos por los inocentes, por aquellos que hoy día están viviendo situaciones de vejámenes, humillarnos por los pastores, por los que se han tomado en su mano la fe del pueblo y han dañado corazones, humillarnos por aquellos que no han entendido, por aquellos que han dañado la grey de Cristo. Faltan clamores más de ese quebrantamiento, de ese clamor que salga de nuestro interior, y tú puedes hacerlo allí en tu habitación o puedes hacerlo en un momento congregacional, como el Señor te dirija, pero dile al Espíritu Santo que te lleve a clamar como lo hizo Daniel, como lo hizo Esdras, en el momento oportuno. Así es, con esos dolores de parto. No sé si tú como mujer de repente sentiste esos dolores de parto. Puede ser que hayas tenido una cesárea y te hayan evitado esos dolores de parto, pero son unos dolores, dice médicamente la fisiología humana, es la fractura de 200 huesos al tiempo, los dolores de parto, porque el cuerpo está ensanchándose, se está saliendo de su estado normal. Así que esos dolores de parto, debemos de tenerlo por nuestros hijos. Debemos de tener esos dolores por nuestros hijos espirituales y naturales, por la iglesia de Cristo, para que tenga el mayor despertar de la historia ahora, en este tiempo determinante, para que dejemos la carne y vivamos en el Espíritu. En el Espíritu tú no contenderás por posiciones. En el Espíritu tú no contenderás ni argumentarás por situaciones, por si sí o por si no. Eso es en la carne. Porque nunca vemos a un Pablo contendiendo, sino con amor apacentando y teniendo paciencia con los difíciles. Es en el Espíritu, donde nosotros vamos a ver los más grandes milagros de Dios. Y tú vas a discernir los tiempos proféticos, los tiempos más grandes proféticos que están por venir sobre la tierra. Mis amados hermanos, el tiempo del avivamiento mayor cual nunca se ha visto, de corazones humillados, de vidas entregadas, de familias a los pies de Cristo, de familias humilladas a los pies del Señor, de hijos e hijas que van a estar rendidos en las manos del Dios Altísimo. Tú eres parte de ello, pero el Señor te necesita en el Espíritu.
Que esa carne, tú hagas morir esa carne. Mira, la carne te va a decir odia, tú haz lo contrario. La carne te va a decir véngate, tú haz lo contrario. La carne te va a decir no vayas a la iglesia que está lloviendo y te enfermas, tú haz lo contrario, ponte una chaqueta, haz de cuenta que tienes que ir corriendo al hospital, hay una urgencia con un hijo, con algo, tú no miras si está lloviendo, tú no miras si está tronando, tú no miras, te llamaron del hospital, ven que tu hijo está acá, ¿tú qué vas a hacer? Ay no, perdón, es que está lloviendo, no puedo ir. No, tú miras lo que sea, a pie, gateando, como sea, tú vas a llegar allá. Tú llegas porque llegas. ¿Por qué? Porque es tu hijo, tus entrañas. Ahora, ¿cuánto más nosotros rendir nuestra vida a Cristo? ¿Cuánto más nosotros correr a su presencia? Correr a su presencia. Por eso dice aquí, pero si en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. A medida de que nosotros entramos en dimensiones espirituales, ya esta carne va a parar sus deseos. Ya las cosas que esta carne antes pedía, ya no va a pedir más. Porque esta carne va perdiendo su fuerza. Va perdiendo su fuerza para pelear. ¿No te ha pasado a ti cuando tú ves una contienda? Ya, antes tú buscabas, mejor dicho, ahora sí voy a pisar y voy a acabar y me van a escuchar. Ahora sí sacabas el repertorio que tú sabías, cómo humillar, cómo ofender, cómo sacar. Pero la carne, ahora, ¿qué ves tú? Que el Espíritu Santo ha ganado ventajas en tu vida. Que el Espíritu Santo ahora gobierna tus emociones. Que ya no eres el mismo gallito fino. No. Ya ahora tú te bajas, ahora tú tienes paciencia, ahora tú ves con amor, ahora tú tienes misericordia, ahora tú sientes. Y falta más. Porque cuando Pablo dijo que estaba, ¿qué? Juntamente crucificado con Cristo, era porque esta vida, que si él estaba en este cuerpo era por ayuda o por servicio al Señor, pero más era la ganancia de estar en la presencia de Él. Lo entendía. No le temía a la muerte porque sabía que no iba a morir, sino que iba a trascender. Porque nosotros no veremos muerte. La muerte es un espíritu inmundo. Por eso muchas veces, cuando alguien está siendo atacado por un espíritu de muerte, el Señor te guía a ti para reprender ese espíritu de muerte. Para reprender. Porque el Señor te da esa autoridad. Mas cuando ya llega el tiempo de alguien y el Señor viene avisando, no, es que me voy a llevar esa vida. Ya tú entiendes y sabes que llegó el tiempo de que esa vida trascienda, de que el Espíritu de Dios tome esa vida, porque le pertenece y va a estar en su presencia. Y se acaban sus afanes, sus tristezas, sus dolores. Y el Señor la toma para sí. Por eso nosotros tenemos que ser más espirituales y más entendidos. El espiritual comprende muchas cosas y la dimensión allí del entendimiento se abre. Dios quiere abrir tu mente, tu corazón, de que tú puedas entrar en esas dimensiones espirituales, tanto que tú vas por una calle, tú empiezas a sentir la dimensión espiritual, tú entras a una casa, tú empiezas a sentir todo. ¿Por qué? Porque estás en el Espíritu. Por eso no puedes mezclar dones con carne, porque entonces, cuando está la carne viva, lo que va a hacer es un desastre. De repente tiene la mezcla y sintió algo y lo que va a hacer es acabar con ese lugar. Por eso tanta vida que no ha sido procesada y su carne no ha sido pasada por proceso y tiene dones, humilla, ofende, minimiza, lastima, se enseñorea, ve a los demás como pequeñitos. Entonces, todo eso tiene que la carne menguar para que Cristo crezca. Y para que esos dones poderosos de Dios que están sobre tu vida, porque yo te digo,
cada uno de nosotros tiene dones de Dios. Tiene dones y tiene talentos humanos. Por eso nosotros, cada uno tenemos talentos y cada uno difiere de los talentos. Unos pueden ser muy buenos para la cocina, muy buenos para la música, excelentes para los sistemas, para muchas cosas. Y otros, otra cosa. Y el Señor a todos nos dota de virtudes para que glorifiquemos su nombre en el servicio los unos a los otros. Y nos amemos los unos a los otros y no codiciemos lo de nuestro hermano. Porque la carne codicia, la carne rivaliza, la carne siente celo. Entonces, eso es lo carnal. Pero ¿qué quiere el Señor? Que en el Espíritu tú pongas al servicio todo lo que tú sabes. Al servicio. Por eso somos un cuerpo. Por eso somos un cuerpo y no podemos rivalizar ni sentir celos. O lo mismo en una casa, en un hogar, no podemos. Y enseñarle a nuestros hijos que no tengan celos los unos de los otros, sino que se amen, se cuiden con esmero, se respeten con valores, que se sirvan los unos a los otros, que sean unidos. Y el que sea más bendecido, porque habrá uno que va a ser más bendecido que otros. Siempre va a ser así, mis amados hermanos. Porque Dios da gracia como Él quiere. Dios no hace acepción de personas, pero en cuanto a la gracia, Él sí da más gracia a unos que a otros. Porque Él es Padre. Pero esa gracia que Dios te da a ti es una deuda mayor. Es una demanda mayor, porque el que más se le da, más se le exige. Y más tiene que doblarse delante de la presencia de Dios. Y más tiene que servir. Y más tiene que estar allí al frente. Por eso el hijo puede ser el segundo, el tercero, el cuarto, porque no difiere qué número sea. El hijo que tenga mayor bendición es el que debe servir a los demás y estar atento a los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, y que nosotros en el hogar le enseñemos a nuestros hijos. Les enseñemos a amar, les enseñemos a respetarse, a servirse los unos a los otros, a honrarse los unos a los otros, a no tener envidia los unos de los otros, sino el respeto. Porque eso es Cristo. Él nos enseñó con su ejemplo, con ese ejemplo de vida. Y dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que no tienes por qué tú estar lamentándote, porque sabes una cosa: el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, le dio vida y resurrección, es el que habita en nosotros. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Vive esa vida. Y ahora dile: Espíritu Santo, llévame a toda verdad. Espíritu Santo, muéstrame el camino. Espíritu Santo, restaura mi casa. Espíritu Santo, restaura mi familia. Espíritu Santo, yo veo esto a veces como oscuro, pero dame la visión, Señor, del águila, que yo pueda sobrepasar aquellas nubes oscuras y ver que detrás de aquella tormenta está el sol de justicia. El sol no pierde su posición por más tormentas que hayan, por más temblores que hayan, por más tsunamis que hayan. El sol de justicia siempre está firme, siempre está. Por eso representa el sol de justicia al Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y Él quiere esa firmeza en tu vida, en mi vida. Él lo quiere. Él quiere llenar todos los espacios. Dile: Espíritu Santo, lléname.
Llena mi mente, llena mi corazón. Dame pensamientos de paz, de bien. Quiero pensar en todo lo puro, lo santo, lo perfecto, Señor. Quiero pensar, quiero actuar conforme a tu voluntad. No quiero ser pseudo espiritual, porque el que es pseudo espiritual va a humillar a los demás, va a pisar a los demás. Ese no es espiritual, ese es carnal intentando vivir una vida que no vive. El que es espiritual ama, cubre, valora, está allí firme. No se mueve porque otros se mueven. No. Sabe a qué Dios lo ha llamado, cómo Dios lo ha puesto, por qué Dios lo ha puesto. Permanece en la firmeza sin importar la condición del clima. Y sabe que hay una esperanza mayor. Cuando el Señor Jesucristo habla en Juan 14, iré y prepararé morada. Créame, mi amado hermano y hermana que me estás escuchando hoy. Y tal vez alguien te envió este audio y también lo estás escuchando en diferido. Y tú que lo estás escuchando ahora aquí directo, yo te digo, hay una esperanza eterna en el Señor Jesucristo. Él fue a preparar morada para nosotros. Allí están tus familiares que han partido con el Señor. Están en la presencia sublime del Dios poderoso. Ahí está. Ahí están aquellos que han partido y que han trascendido a una dimensión espiritual. El Señor los ha tomado como esas arras, como esa primicia, porque siempre hay una primicia de la masa restante. Esa primicia Dios ha tomado de tu casa, de tu familia, ha tomado. Y el Señor está allá, está en la eternidad. Y esa habitación, esa morada celestial nos pertenece. Somos peregrinos en esta tierra. No malgastemos nuestra vida viviendo en la carne, porque nos enfermamos. No malgastemos nuestra vida viviendo, peleando, argumentando, con odio en el corazón. Valora todos los días que tú abres tus ojos, porque hoy en este día muchos no abrieron sus ojos. Muchos en este mismo momento están partiendo a la eternidad. Ahora bien, el grano de trigo que cae y muere va a llevar mucho fruto. Mucho fruto va a llevar, mucho. Así que tú debes de saber que esa semilla que ha caído, que de tu familia Dios ha tomado a alguien, debes de entender que va a llevar mucho fruto. Que hay un fruto de restauración, un fruto de vida. El Señor Jesucristo llevó mucho fruto. Tú y yo somos fruto. Fruto de su entrega, fruto de su sacrificio, pero fruto de su resurrección. Fruto en la eternidad. Él quiere que nosotros vivamos su reino aquí en la tierra. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, hágase aquí en la tierra. Es ya que nosotros estamos viviendo la eternidad. No es que cuando yo llegue a la eternidad, no. Estamos viviéndola ya, aunque la estamos viviendo en un cuerpo mortal. Pero ¿qué quiere el Señor? Que tú sientas que estás sentado en lugares celestiales junto a Él. Yo le pido al Espíritu Santo que tú puedas entender el valor de estar sentado con Cristo. Para que tú vivas esta vida con gozo. No permitas que nada te entristezca. Mira tu condición, no mires allí tu carnalidad, no, sino mírala en el Espíritu. Que Dios te ha elegido a ti, ha llenado tu boca de la palabra de Dios, de la adoración al Señor. Que eres altar encendido en la presencia de Dios, que tú, tus hijos, tu casa, el poder del Espíritu Santo te llena. La administración del poderoso Espíritu Santo. Tú estás haciendo una labor. Estás haciendo una labor aquí en la tierra. Eres los brazos extendidos de Cristo. Dios toma instrumentos. Te ha tomado a ti, ha tomado a tu familia. Te ha elegido el Señor. Ahora vive con ese gozo. No te mires en la carne. No mires nada. Si tienes, si no tienes.
ni tu edad cronológica, no la mires porque tú estás viviendo en la eternidad. Dice la palabra del Señor que Él ha puesto eternidad en los hombres. Hay una eternidad en nosotros. Cuando este cuerpo ya deje de funcionar, saldrá lo más preciado de nosotros, que es el alma y el espíritu, a la presencia del Dios vivo, a la presencia del Dios vivo. Por eso es necesario que nosotros entendamos para qué estamos viviendo aquí en la tierra y que hay un propósito contigo. Cuando vayas en un autobús, cuando tú salgas en la calle, cuando estés en tu casa, siempre glorificando el nombre de Dios, siempre orando, siempre clamando por las personas que veas. Puede poner a orar por una anciana allí y te puede mostrar lo que está viviendo y tú oras y tú empiezas a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo dentro de ti. No dejes que la carne te ciegue. No. No dejes que el dolor de esta carne, la angustia de esta carne, de este mundo que vive en angustias, que viven en preocupaciones, que viven en ansiedades, no dejes que te gobierne el sistema del mundo. El sistema del mundo tiene demandas. Y todo lo que tú ves muchas veces en las comunicaciones, todo lo que tú ves en las redes, si tú te metes en lo profundo, te va a absorber. Te va a absorber y tú te vas a sentir como lo peor, como la cucarachita de por allá de un rincón, como que la más o el más herido, lastimado, el olvidado. Y cuando menos estás enredado en la carne, viviendo la frustración, más frustración y el enemigo burlándose de ti. Porque Él sí sabe lo que tú posees. Él sí sabe quién te defiende. Él sí sabe quién va delante de ti. Él sí sabe lo que tú portas. Pero juega con el engaño de la mente. No dejes que nada te engañe en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mente sea libre por el poder del Señor Jesucristo. Que tú vivas como ese hombre, esa mujer bendecida, instrumento útil en las manos de Dios, del Dios vivo, que nos está viendo, que está Él examinando nuestros corazones y que nos ha dado todas las armas espirituales, nos ha dado de su vida. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo. ¿Por qué tú te miras como un miserable? ¿Por qué tú te miras como alguien poca cosa? ¿Por qué lo haces? Saca eso de tu mente, saca todo lo que te daña, todo lo que te minimiza, todo lo que te deja allí en el olvido, todo lo que te hace pensar en las cosas destructivas, por el poder del Señor Jesucristo. Llamo al fluir del Espíritu Santo sobre tu vida, ese fluir poderoso de liberación, de levantamiento, que tu casa sea llena del poder de Dios. Que tu familia sea llena de la sustentación del Espíritu. Que tu vida sea llena del fuego del poderoso Espíritu Santo de Dios. Que te avives, que si hay algo que te ha llevado al sequedal, tú puedas sobrepasarlo por el poder del Señor Jesucristo. Tú te puedas levantar de toda postración, tú puedas levantarte, tu cuerpo sea sano por el poder del Señor Jesucristo. Que tú creas en la regeneración de órganos por el poder del Señor Jesucristo. Que tú creas que ningún dictamen médico puede más que los milagros poderosos del Señor Jesucristo. Que tú sepas que aunque estés viviendo situaciones de angustia, Cristo no se ha olvidado de ti, que Él es tu ayudador, Él es tu protector, Él es tu socorro, Él es quien provee, quien te da fuerzas para levantarte. Es el Señor quien guarda a tus hijos, tus hijas están sellados bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. No vivas como un derrotado. El Señor siempre vino a sacar, a levantar, a restaurar,
restaurar, a sacar del pozo cenagoso aquellos que se sentían derrotados, aquellos que estaban gobernados por la carne, por la sangre, pero también por demonios. Dios vino a libertar a los cautivos, a dar apertura de la cárcel. Y tu casa es casa de bendición, y tu familia es familia de bendición, y tu linaje, linaje santo es, linaje santo es, escogidos del Dios vivo, escogidos del Dios vivo. Por eso tú tienes que creerlo, tú tienes que tomar lo que Dios te ha dado, tú tienes que levantarte en el poder de Dios. No dejes que nada te cierre la boca, no dejes que nada te cierre allí la mente ni el corazón. Tú tienes que levantarte en el poder del Señor Jesucristo y decir: Señor, he aquí tu hijo, he aquí tu hija, aquí estamos, Dios mío, aquí estamos, te creemos, papá, te creemos, Señor Dios mío, la voz de tu anuncio. Oh Señor, alíñanos al kairos tuyo, éntranos bajo tu sombra, métenos bajo tu morada, Señor. Queremos que tú seas la habitación, Señor Dios mío, nuestra. Oh Señor, morar, Señor Dios mío, oh Padre, en la habitación del Altísimo, en la morada del Omnipotente, Señor Dios mío. Decirte, diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, mi Rey en quien confío eres tú, Señor, mi Rey, mi ayudador, mi protector. Oh, mi fiel escudo eres tú, papá, el que me ayuda, el que me sostiene de mi mano derecha, el que levantó allí a Jacob de la postración de la carne, de ser un engañador. Oh, quien lo levantó, quien lo libertó, Dios mío, quien levantó a un Gedeón, Señor, de la miseria, de ser la familia más pobre de Manasés, la familia más golpeada de Manasés, la más olvidada, pero tú lo hiciste un libertador, tú lo hiciste un vencedor, Señor Dios mío. Por eso levanta tus instrumentos, que la carne mengüe, y tú usas los procesos cuando nosotros no queremos soltar. Tú tienes, Señor Dios mío, que meternos en procesos. Bendito los procesos que nos acercan a ti. Bendito los procesos que nos quebrantan. Bendito los procesos que nos humillan. Bendito los procesos que nos hacen creer más en ti, papá, y verte más claro que el mediodía. Bendito, Señor Dios mío, que nos enseñas paciencia hasta que la obra de la paciencia sea completa. Oh Señor Dios mío, bendito eres, bendito eres. Bendice al Señor desde tu casa, bendícelo, dale gracias por tus hijos, gracias por tu esposo, por tu esposa, dale gracias, gracias, Señor, porque has sido tan fiel, tan bueno, Señor Dios mío, porque nos has hecho, oh Señor Dios mío, vivir, Señor Dios mío, en familia. Gracias, Señor, porque nos has dado un vientre fructífero. Gracias, Señor, por tus bondades, tus bendiciones, tu fidelidad, papá, por tu amor. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Bendigo cada familia aquí unida, representada. Señor Dios mío, sea bendito su entrar, su salir, su levantar, su acostar. Bendito Dios mío, Padre, oh Señor, sus bienes, Señor Dios mío, su provisión, sus animales, sus mascotas. Benditos son, Señor Dios mío, sus provisiones. Benditos son, mi Dios. Gracias, Señor, por la fuerza que hoy pones sobre tus hijos, que hoy pones sobre tus hijas, y te llevas todo lamento, toda tristeza que no glorifica tu nombre, papá, porque tú eres fiel y tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás cuidando y lo que estás levantando. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Tus ovejas, Señor, oyen tu voz y te siguen, y nadie, ninguna las arrebatará de tu mano, ninguna se perderá, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente.